Guía para un enfoque basado en riesgo GAFI. El sector bancario. Introducción. A. Antecedentes y contexto. 1. El enfoque basado en riesgo, EBR, es una parte fundamental para la aplicación efectiva de los estándares internacionales revisados del GAFI sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación, que fueron adoptados en 2012. El GAFI ha realizado una revisión de su guía sobre el enfoque basado en riesgo para el sector financiero con objeto de que éste guarde relación con los nuevos requerimientos del GAFI y refleje la experiencia que las autoridades públicas y el sector privado adquirieron durante la aplicación del enfoque basado en riesgo a lo largo de los años. La versión revisada se centra en el sector bancario, y en una guía por separado se desarrollarán estándares para el sector de valores. El GAFI también analizará sus otros documentos guía basados en las recomendaciones de 2003. 2. Un grupo de miembros del GAFI dirigido por el Reino Unido y México se encargó de elaborar la guía de EBR para el sector bancario. Representantes del sector privado estuvieron involucrados en los trabajos y fueron consultados en el borrador revisado del documento. 3. El GAFI adoptó esta guía del enfoque basado en riesgo para el sector bancario en su sesión plenaria de octubre de 2014. B. Propósito de la guía. 4. El propósito es preparar los principios que deben ponerse en práctica en la aplicación de un enfoque basado en riesgo de CFT. Colaborar con los países, las autoridades competentes y los bancos para el diseño y puesta en práctica de un enfoque basado en riesgo de CFT al compartir ejemplos y directrices generales de las prácticas actuales. Contribuir para una supervisión y puesta en marcha efectiva de las medidas nacionales de CFT, centrándose en los riesgos y en las medidas de mitigación, y, sobre todo, fomentar el desarrollo de un entendimiento común en cuanto a lo que es el enfoque basado en riesgo de CFT y lo que implica. C. Público a quien va dirigido, estatus y contenido de la guía. 5. La guía está dirigida a los países y a sus autoridades competentes, incluyendo a los supervisores bancarios. También está dirigida a los profesionales del sector bancario. 6. Consta de 3 secciones. La sección primera establece los elementos clave del enfoque basado en el riesgo y debe consultarse de forma conjunta junto con las secciones segunda y 3, que ofrecen una guía específica a los supervisores bancarios sobre una implementación efectiva de un EBR, sección segunda, y a los bancos, sección tercera. 7. La guía tiene presente el hecho de que un EBR efecto toma como punto de partida el enfoque legal y normativo del país, así como su naturaleza, diversidad y madurez de su sector bancario y su perfil de riesgo. Establece los parámetros que los países deben considerar en el diseño y aplicación del EBR, pero no anula el campo de acción de las autoridades competentes. Las autoridades nacionales deberán, al considerar las normas generales esbozadas en la guía, tomar en cuenta su contexto nacional, incluyendo el enfoque de supervisión y el marco legal. 8. Este documento guía no tiene efecto jurídico vinculante. Se basa en las experiencias de países y del sector privado y puede ser de ayuda para que las autoridades competentes e instituciones financieras apliquen de forma efectiva algunas de las recomendaciones. Sección primera. El enfoque basado en riesgo del GAFI para efectos de CFT. A. ¿Qué es el enfoque basado en riesgo en adelante EBR? 9. El EBR de CFT significa que los países, autoridades competentes e instituciones financieras, deben identificar, evaluar y entender los riesgos en la FT a los que están expuestos y adoptar las medidas adecuadas para mitigar de manera efectiva dichos riesgos. 10. Al evaluar estos riesgos, los países, autoridades competentes e instituciones financieras, deben analizar y tratar de entender la forma en que los riesgos identificados los afectan. De esta manera, la evaluación del riesgo proporciona una base para la aplicación sensible de medidas contra CFT. 10. El EBR no es un enfoque infalible, habrá ocasiones en las que una institución haya tomado todas las medidas razonables para identificar y mitigar los riesgos de CFT e incluso así, se le siga utilizando para los fines de la FT. 11. Un enfoque basado en riesgo no exime a países, autoridades competentes e instituciones financieras de mitigar los riesgos de la FT si estos riesgos han sido evaluados como bajos. B. La razón de ser de un nuevo enfoque. 12. En 2012, el GAFI actualizó sus recomendaciones con objeto de fortalecer las salvaguardas globales y proteger más la integridad del sistema financiero al proporcionar a los gobiernos herramientas más sólidas para poder tomar medidas contra los delitos financieros. 13. Uno de los cambios más importantes fue un mayor énfasis en el EBR de CFT, en especial en lo que concierne a medidas preventivas y de supervisión.
Mientras que las recomendaciones de 2003 sugerían la aplicación de EBR en algunas áreas, las recomendaciones de 2012 consideran que el EBR es un fundamento esencial del marco jurídico de A/CFT de un país. Este es un requisito primordial que debe aplicarse a todas las recomendaciones importantes del GAFI. 14. De acuerdo con la introducción de las 40 recomendaciones, el EBR permite que los países adopten medidas más flexibles para orientar los recursos de manera más efectiva y aplicar medidas preventivas acordes con la naturaleza de los riesgos, para focalizar sus esfuerzos de manera más efectiva. 15. La aplicación de EBR no es entonces opcional, sino es un prerequisito para lograr la aplicación efectiva de los estándares del GAFI. Se aplicación del enfoque basado en el riesgo. 16. La recomendación 1 establece el alcance de la aplicación de EBR. Se aplica con respecto a quién y qué debe estar sujeto al régimen de A/CFT de un país, además de los sectores y actividades ya incluidas en el alcance de las recomendaciones del GAFI. Los países deberían incluir en su régimen a otras instituciones, sectores o actividades, si se sospecha que estos representan un mayor riesgo de la /FT. Los países también podrían considerar exentar a algunas instituciones, sectores o actividades de algunas de sus obligaciones en A/CFT si se cumplieran ciertas condiciones, como la realización de una evaluación de riesgos de la /FT que concluyera que los riesgos asociados con esos sectores o actividades son bajos. 14. La manera en que deben vigilarse las personas o instituciones sujetas al régimen de A/CFT para que cumplan con el régimen. Los supervisores de A/CFT deben tomar en cuenta la evaluación de riesgo y mitigación del banco y reconocer el grado de discreción permitido por el EBR nacional, mientras que la nota interpretativa de la recomendación 26 requiere que los propios supervisores adopten un EBR en cuanto a la supervisión de A/CFT, y la forma de cumplir de aquellos sujetos al régimen de A/CFT, cuando el riesgo de la /FT asociado con una situación es mayor. Las autoridades competentes así como los bancos deben reforzar las medidas implementadas para mitigar este mayor riesgo. Esto implica que el alcance, grado, frecuencia o intensidad de los controles puestos en práctica deben reforzarse. Por el contrario, cuando el riesgo de la /FT es menor, las medidas pueden reducirse, lo cual quiere decir que las medidas se aplicarán, pero el grado de aplicación, frecuencia o intensidad de los controles llevados a cabo pueden ser menor. D. Retos. 17. Poner en práctica el EBR puede plantear una serie de desafíos. Asignación de responsabilidades en un EBR. 18. Un régimen eficaz basado en el riesgo toma como punto de partida el enfoque legal y normativo del país, así como su naturaleza, diversidad y madurez de su sector financiero, y su perfil de riesgo. La evaluación e identificación de los bancos en cuanto a su propio riesgo en la /FT debe tomar en cuenta las evaluaciones de riesgo nacionales de conformidad con la recomendación 1, y considerar el marco legal y normativo nacional, incluyendo las áreas normativas de riesgos importantes y las medidas de mitigación establecidas a nivel legal o normativo. Cuando los riesgos de la /FT son mayores, los bancos siempre deberán aplicar la debida diligencia reforzada, incluso cuando las leyes o normas nacionales no indiquen de forma clara cómo mitigar estos riesgos mayores, ejemplo, mediante la variación del grado continuo de monitoreo reforzado. 19. Es posible que a los bancos se les otorgue cierta flexibilidad para decidir cuál es la manera más eficaz de abordar otros riesgos, incluyendo los que ya han sido identificados en la evaluación nacional de riesgo o por ellos mismos. La estrategia de los bancos dirigida a mitigar los riesgos debe tomar en cuenta los marcos legales, normativos y de supervisión nacionales correspondientes y aplicables. Al momento de decidir la libertad que tendrán los bancos para decidir formas de mitigación de riesgo, los países deben tomar en cuenta, entre otras cosas, la capacidad que tiene su sector bancario para identificar y gestionar de forma eficaz los riesgos de la /FT, así como los conocimientos y recursos de sus evaluadores, que deberán ser los necesarios para supervisar de forma adecuada la forma en que los bancos enfrentan los riesgos de la /FT y tomar medidas en caso de incumplimiento por parte de los bancos. Los países también deben tomar en cuenta la evidencia con que cuentan las autoridades competentes en cuanto al nivel de cumplimiento del sector bancario y el enfoque del sector para hacer frente al riesgo de la /FT. Los países cuyos sectores de servicios financieros apenas están surgiendo o cuyo marco legal, normativo y de supervisión aún están en desarrollo, pueden determinar que los bancos no cuentan con las herramientas que se requieren para identificar y manejar el riesgo de la /FT de forma eficaz y que por tanto, la flexibilidad que se les ha otorgado de acuerdo al enfoque basado en el riesgo, debe limitarse. En tales casos, una aplicación más normativa de los requisitos a la /CFT podría ser apropiada hasta fortalecer la comprensión y experiencia del sector. 20. Las instituciones no deben quedar exentas de la supervisión en materia de A/CFT, incluso cuando su capacidad y observancia es buena.
Sin embargo, el EBR podría dar lugar a que las autoridades competentes asignen más recursos de supervisión a instituciones de mayor riesgo. Identificación del riesgo de la diagonal FT. 21. El acceso a información precisa, oportuna y objetiva sobre los riesgos de la diagonal FT es un requisito previo para un EBR eficaz. La nota interpretativa 1.3 requiere que los países cuenten con mecanismos que faciliten el intercambio de información apropiada sobre los resultados de las evaluaciones de riesgo a todas las autoridades competentes relevantes, instituciones financieras y otras partes interesadas. En caso de no contarse con esta información, por ejemplo, en los casos en los que las autoridades competentes dispongan de datos poco satisfactorios para evaluar los riesgos, no les sea permitido compartir información importante, por ejemplo, por su grado de sensibilidad, sobre riesgos y amenazas relacionadas con la diagonal FT, o porque el acceso a la información ha sido restringido por ejemplo, disposiciones de protección de datos o censura. Los bancos tendrán dificultad para identificar de forma correcta, ejemplo, encontrar y registrar el riesgo de la diagonal FT y por consiguiente, no podrán evaluar y mitigarlo de forma adecuada. Evaluación del riesgo de la diagonal FT. 22. La evaluación del riesgo de la diagonal FT implica que los países, autoridades competentes y bancos, deberán determinar cómo los afectarán las amenazas de la diagonal FT que han sido identificadas. Deben analizar la información obtenida con objeto de entender la probabilidad de que ocurran estos riesgos, y cuáles serían sus impactos en los bancos en lo individual, el sector bancario y, posiblemente, en la economía nacional de las instituciones financieras de importancia sistémica, en caso de ocurrir. Como resultado de la evaluación de riesgos, a menudo los riesgos de la diagonal FT son situados en categorías de bajo, medio y alto, y posibles combinaciones entre las diferentes categorías, medio-alto, medio-bajo, etc. La clasificación pretende ser de ayuda para entender los riesgos de la diagonal FT y para ayudar a organizarlos de forma prioritaria. Por lo tanto, la evaluación de riesgos de la diagonal FT es mucho más que la mera recopilación de información cuantitativa y cualitativa, es la base para una mitigación eficaz del riesgo de la diagonal FT y debe mantenerse actualizado para no perder su relevancia. 23. La evaluación y comprensión de los riesgos significa que las autoridades competentes y los bancos deben contar con personal capacitado y de confianza que haya sido reclutado a partir de la aprobación de exámenes relativos adecuados. Lo anterior implica que deben contar con las herramientas técnicas y proporción a la ente necesarias para llevar a cabo este trabajo, dada la complejidad de las operaciones del banco. Mitigación del riesgo de la diagonal FT. 24. Las recomendaciones del GAFI requieren que al aplicar un EBR, los bancos, países y autoridades competentes, establezcan cuál es la forma más eficaz de mitigar el riesgo de la diagonal FT que han identificado. Esto implica mejorar las medidas para manejar y mitigar las situaciones en las que el riesgo de la diagonal FT es superior, y de igual forma, en situaciones de bajo riesgo, se apliquen exenciones o medidas simplificadas. Los países que buscan exonerar a determinadas instituciones, sectores o actividades de algunas de sus obligaciones en materia de la diagonal CFT, deberán evaluar el riesgo de la diagonal FT de estas entidades financieras, actividades y profesiones no financieras designadas, ACNF, y demostrar que el riesgo es bajo, y que se cumplen las condiciones específicas que se requieren para alguna de las exenciones de la Nacional 1.1.6. La complejidad de la evaluación del riesgo dependerá del tipo de institución, sector o actividad, producto o servicios ofrecidos y el alcance geográfico de las actividades que se benefician con la exención. Los países y bancos que buscan aplicar medidas simplificadas deben realizar una evaluación de los riesgos relacionados con la categoría de los clientes o productos específicos y establecer el nivel más bajo de riesgo involucrado, y definir el alcance y la intensidad de las medidas requeridas de la diagonal CFT. Las recomendaciones específicas exponen con más detalle cómo este principio general se aplica a los requisitos particulares. Desarrollo de un entendimiento común de EBR. 25. La eficacia de un EBR depende de un entendimiento común de las autoridades competentes y los bancos en cuanto a qué es lo que implica el EBR, cómo debe aplicarse y la forma en que deben abordarse los riesgos de la diagonal FT. Además de un marco jurídico y normativo que explique en detalle el grado de discrecionalidad, los bancos deben hacer frente a los riesgos que identifican, y es importante que las autoridades competentes y los supervisores en particular, proporcionen guía a los bancos en cuanto a la forma en que se espera que estos cumplan sus obligaciones jurídicas y normativas con una percepción de la diagonal CFT adecuada. El fortalecimiento de los canales de comunicación constante y efectiva entre las autoridades competentes y los bancos es un requisito esencial para la aplicación exitosa de un EBR. 26.
Es de suma importancia que las autoridades competentes estén conscientes de que en un régimen basado en el riesgo, no todos los bancos adoptarán controles iguales de A/CFT y que un solo incidente aislado e insignificante de un riesgo materializado no necesariamente invalidará la integridad de los controles de A/CFT de un banco. Por otro lado, los bancos deben entender que un EBR flexible no los exime de una aplicación eficaz de controles en materia de A/CFT. 27. Los países y autoridades competentes deben tener en cuenta la necesidad de una supervisión eficaz de todas las entidades que deben cumplir con los requisitos de A/CFT. Esto apoyará la igualdad de condiciones entre todos los proveedores de servicios bancarios y evitará el desplazamiento de las actividades de mayor riesgo hacia instituciones con un nivel de supervisión bajo o inadecuado. Inclusión financiera. 28. Estar excluidos del sistema financiero no equivale automáticamente a menores riesgos de la FT, sino que más bien es un factor en una evaluación integral. La exclusión financiera puede afectar tanto a particulares como a empresas, y ocurre por diversas razones. En el caso de las personas, lo anterior puede incluir una mala calificación crediticia o antecedentes penales, y las instituciones no deben por tanto, aplicar medidas de debida diligencia simplificada o exenciones únicamente porque el cliente ha sido financieramente excluido. 29. Un EBR puede contribuir a la inclusión financiera, especialmente en el caso de personas de bajos ingresos que tienen dificultades para acceder al sistema financiero regulado. Al aplicar un EBR, los países pueden, por tanto, establecer los casos específicos en que se aplicarán las exenciones en las recomendaciones del GAFI, basado en bajos riesgos comprobados, o permitir que las instituciones financieras sean más flexibles en la aplicación de medidas de DDC en el caso de riesgos menores de la FT. En este contexto, la inclusión financiera contribuirá a una mayor transparencia y rastreo de los flujos financieros. Sección segunda, Guía para supervisores. 30. El EBR en materia de A/CFT pretende desarrollar medidas de prevención o mitigación que sean proporcionales a los riesgos identificados de la FT. En el caso de la supervisión, incluye la forma en que las autoridades de supervisión asignan sus recursos. También tiene que ver con el hecho de que los supervisores desempeñen sus funciones de tal manera que fomente en los bancos la aplicación de un enfoque basado en el riesgo. A. El enfoque basado en el riesgo en materia de supervisión. 31. La recomendación 26 exige que los países sujeten a los bancos a una regulación y supervisión adecuadas de A/CFT. La Nacional 126 establece que los supervisores asignen recursos de supervisión a las áreas de mayor riesgo de la FT, partiendo de la base de que los supervisores comprenden el riesgo de la FT de sus países y cuentan con acceso, tanto in situ como extra situ, del tipo de información relevante que contribuye a determinar el perfil de riesgo de un banco. Caja 1. Fuentes de información adicionales. Reporte de las autoridades supervisoras europeas. En octubre de 2013, las autoridades supervisoras europeas, Autoridad Europea de Seguros y Pensiones Ocupacionales, EIOPA, para seguros y pensiones ocupacionales, Asociación Bancaria Europea, EBA, para Autoridad de Banca y Mercados de Valores Europeos, ESMA, para valores, publicó un reporte preliminar sobre supervisión en base a riesgos de la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Este reporte se basa en los estándares del GAFI y establece lo que representa la RBA en la supervisión de A/CFT. También lista una serie de cuestionamientos de autoevaluación que deben hacerse los supervisores al revisar su enfoque. Lineamientos de Basilea. En enero de 2014, el Comité de Basilea en Supervisión Bancaria, BCBS, publicó un conjunto de lineamientos para describir cómo los bancos deben incluir la administración de riesgos relación 2 con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo dentro de su marco general de administración de riesgos. Administración eficiente de riesgos relacionados con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Estos lineamientos tienen la intención de apoyar la implementación de estándares internacionales en el combate al lavado de dinero y el financiamiento y proliferación al terrorismo emitido por el GAFI en 2012. De ninguna manera deben ser interpretados como de modificación a estándares de GAFI, ya sea para robustecerlos o debilitarlos. La presente guía del GAFI proporciona un marco general para la aplicación del RBA, por supervisores y por el sector bancario. Lineamientos más detallados sobre la implementación del RBA por supervisores pueden encontrarse en el documento BCBS. Comprensión del riesgo de la FT. 32. Los supervisores deben entender los riesgos de la FT a los que está expuesto el sector bancario, así como los riesgos de la FT asociados a los bancos y grupos bancarios. Los supervisores deben recurrir a una variedad de recursos para identificar y evaluar los riesgos de la FT. 33. En el caso de los riesgos sectoriales, pueden incluir,
de forma no limitativa, las evaluaciones de riesgo de la jurisdicción nacional, las tipologías nacionales o internacionales y la experiencia de supervisión, así como la retroalimentación de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF. 34. En el caso de los bancos, los supervisores deben tomar en cuenta el nivel de riesgo inherente incluyendo la naturaleza y complejidad de los productos y servicios del banco, su tamaño, modelo de negocio, sistemas de gobierno corporativo, la información financiera y contable, los canales de distribución, los perfiles de los clientes, la localización geográfica y los países de operación. Los supervisores también deben tomar en cuenta los controles vigentes, incluyendo la calidad de la política de gestión de riesgos, el funcionamiento de las funciones de supervisión interna, etc. 35. Una parte de esta información puede obtenerse a través de la supervisión prudencial. Otro tipo de información que puede ser relevante en el contexto de A/CFT, incluye la gestión apta y adecuada del manejo y función de cumplimiento. Esto implica un intercambio de información y colaboración entre los supervisores prudenciales y los supervisores de A/CFT, en especial en el caso en que las responsabilidades pertenecen a dos agencias separadas. 36. La información de otros actores participantes del banco, como supervisores, la UIF y los organismos encargados de hacer cumplir la ley también puede ser útil para determinar el grado de capacidad con que cuenta el banco para gestionar el riesgo de la (FT) al que está expuesto. 37. Los supervisores deben analizar su evaluación del riesgo de perfil en materia de la (FT) del sector y de los bancos periódicamente y, en todo momento, en caso de que las circunstancias del banco cambien o surjan nuevas amenazas relevantes. Algunos ejemplos de las diferentes maneras que utilizan los supervisores bancarios para evaluar riesgos de la (FT) en el sector bancario y en los bancos individuales pueden consultarse en el anexo 1 del documento. Mitigación del riesgo de la (FT). 38. Las recomendaciones del GAFI requieren que los supervisores asignen más recursos de supervisión a las áreas de mayor riesgo de la (FT). Esto implica que los supervisores determinen la frecuencia e intensidad de las evaluaciones periódicas en función del nivel de riesgo de la (FT) al que el sector y los bancos individuales están expuestos. También significa que en aquellos casos en los que no sea factible una supervisión detallada de los bancos para identificar la (CFT), los supervisores deben dar prioridad a las áreas de mayor riesgo ya sea en los bancos individuales o en bancos que operan en un determinado sector. 39. A continuación, se mencionan algunas formas en que los supervisores pueden ajustar su enfoque. A. Ajuste de la intensidad de los controles que se requieren para llevar a cabo su función de autorización. Los supervisores pueden regular el nivel de información que necesitan cuando se trabaja para evitar que los delincuentes o sus cómplices cuenten con una parte significativa o mayoritaria de un banco. Por ejemplo, en los casos en los que el riesgo de la (FT) relacionado con el sector es bajo, las oportunidades de la (FT) relacionadas con una actividad de negocio en particular pueden ser limitadas y los supervisores, por tanto, pueden preferir basar sus decisiones de aprobación a partir de un examen de documentación pertinente. Si el riesgo de la (FT) relacionado con el sector es alto, los supervisores podrán solicitar información adicional. B. Ajuste del tipo de supervisión en materia de A/CFT. Los supervisores siempre deben contar con acceso tanto in situ como extra situ de toda la información pertinente relacionada con riesgos y cumplimiento de normas. Sin embargo, en la medida en que el régimen lo permita, los supervisores podrán determinar la combinación correcta de supervisión in situ y ex situ de los bancos. Puede ser que una supervisión extra situ por sí sola no sea apropiada en situaciones de mayor riesgo. C. Ajuste de la frecuencia y naturaleza de una supervisión continua en materia de A/CFT. Los supervisores deben ajustar la frecuencia de las supervisiones de A/CFT realizadas de acuerdo con los riesgos identificados, y combinar los exámenes periódicos con una supervisión de A/CFT realizada con fines específicos de acuerdo a indicadores que se vayan presentando, como por ejemplo, a causa de una denuncia de irregularidades, información de las autoridades, u otros hallazgos de supervisión resultantes de, por ejemplo, la supervisión prudencial general o la inclusión de un banco en muestras de revisión temáticas. El anexo 1 ilustra algunas de las estrategias que utilizan los supervisores bancarios para ajustar la frecuencia de la supervisión de la (FT) conforme a los riesgos identificados. D. Ajuste de la intensidad de la supervisión en materia de A/CFT. Los supervisores deben determinar el alcance o nivel de evaluación apropiados en función de los riesgos identificados, con el fin de evaluar la adecuación de las políticas y procedimientos que los bancos han diseñado para evitar ser objeto de abusos.
Algunos ejemplos de una supervisión más estricta podrían incluir, la realización de pruebas a fondo de los sistemas y archivos para verificar la implementación y adecuación de la evaluación de riesgos del banco, DDC, presentación de informes y políticas de mantenimiento de registros y procesos, auditoría interna, entrevistas con el personal operativo, la alta dirección y el consejo de administración y la evaluación de la diagonal CFT en áreas específicas del negocio. El anexo 1 ilustra algunas de las estrategias que utilizan los supervisores bancarios para ajustar la intensidad de la supervisión de la diagonal FT conforme a los riesgos identificados. 40. Los supervisores deben utilizar los resultados obtenidos para revisar y actualizar sus evaluaciones de riesgo de la diagonal FT y, en su caso, considerar si su enfoque de supervisión de ala diagonal CFT y sus normas y guía en materia de ala diagonal CFT continúan siendo adecuadas. Cuando proceda, y en cumplimiento de los requisitos de confidencialidad pertinentes, estos resultados deben comunicarse a los bancos para que puedan mejorar su EBR. 41. De acuerdo con la recomendación 26 y la aplicación de los principios básicos de Basilea relacionados con ala diagonal CFT, los supervisores bancarios deben tener en cuenta los resultados de otros tipos de supervisión prudencial o financiera en sus actividades de supervisión de ala diagonal CFT. Del mismo modo, deben verificar que los resultados prudenciales más extensos que impulsan las estrategias generales de supervisión de los bancos sean dados a conocer, y aborden de forma adecuada los resultados del programa de supervisión en materia de ala diagonal CFT. B. Supervisión del enfoque basado en riesgo, enfoque general. 42. Es importante que los supervisores desempeñen sus funciones de una manera que fomente en los bancos la adopción de un enfoque basado en el riesgo. Esto significa que los supervisores deben tomar medidas para verificar que su personal cuente con las herramientas necesarias para evaluar si las políticas, procedimientos y controles de un banco son los apropiados para los riesgos que han sido identificados a través de la evaluación de riesgos y su apetito por estos. Los supervisores deben verificar que el banco se apegue a sus propias políticas, procedimientos y controles, y que las decisiones se tomen usando su buen criterio. También implica que los supervisores articulan y comunican con claridad sus expectativas de las medidas que se han hecho necesarias para que los bancos cumplan con el marco legal y regulatorio correspondiente. El objetivo es que las acciones de supervisión sean previsibles, coherentes y proporcionales en la mayoría de los casos, y para ello, son clave la formación del personal de supervisión y la comunicación efectiva de las expectativas. 43. Con objeto de facilitar que los supervisores comprendan el poder que tienen las medidas en el sector bancario, debe considerarse realizar comparaciones entre los programas ala diagonal CFT de los bancos que proporcionarán un medio para hacerles ver la importancia de la calidad de los controles de un banco. Los supervisores deben, sin embargo, tener en cuenta que en el esquema de EBR, puede haber razones de peso que ocasionen que los controles de los bancos no sean siempre iguales. Los supervisores deben contar con las herramientas necesarias que les permitan evaluar las diversas ventajas que implican estas diferencias, especialmente cuando se comparan con bancos que utilizan diferentes niveles de complejidad operativa. 44. Los supervisores deben estar conscientes de los riesgos de la diagonal FT que enfrentan el sector y los bancos. Deben, en particular, contar con un conocimiento profundo de las áreas de actividad de mayor y menor riesgo, lo que dará lugar a mejores elementos de juicio en cuanto a la proporcionalidad y adecuación de los controles de ala diagonal CFT. Los supervisores deben entablar un diálogo con los bancos sobre sus puntos de vista sobre los controles en materia de ala diagonal CFT establecidos por la institución. 45. Los principios generales señalados con anterioridad en relación con bancos nacionales y grupos bancarios nacionales también se aplican a los grupos bancarios internacionales. La aplicación es, sin embargo, más compleja, ya que implica marcos jurídicos y riesgos de más de una jurisdicción, así como la supervisión de más de una autoridad nacional de control. El documento denominado Adecuado Manejo de los Riesgos relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo del Comité de Basilea contiene más información. Capacitación. 46. La Nacional 126 establece que el personal de supervisión a cargo de vigilar que los bancos pongan en práctica el enfoque basado en el riesgo debe entender el grado de discrecionalidad con que un banco cuenta para la evaluación y mitigación de sus riesgos de la diagonal FT. En particular, los supervisores deben verificar que el personal ha sido capacitado para evaluar la calidad de las evaluaciones de riesgos de la diagonal FT de un banco y evaluar la idoneidad, proporcionalidad y eficacia de las políticas, procedimientos y controles internos de ala diagonal CFT desde la perspectiva de dichas evaluaciones. 47. La capacitación debe lograr que el personal de supervisión haga uso de su buen juicio para determinar si la idoneidad y proporcionalidad de los controles de ala diagonal CFT de un banco son los adecuados.
También debe intentar lograr que el enfoque de supervisión llevado a cabo a nivel nacional sea el mismo, en caso de existir varias autoridades de control competentes, o por el modelo de supervisión nacional. Guía 48. Los supervisores deberán hacer del conocimiento de los bancos sus expectativas de cumplimiento con sus obligaciones legales y normativas, después de considerar su participación en un proceso de consulta con las partes interesadas correspondientes. Esta guía puede ser en la forma de requisitos de alto nivel basados en los resultados deseados, normas basadas en el riesgo, información sobre la forma en que los supervisores interpretan las leyes o las normas correspondientes, o una guía más detallada sobre la forma de aplicar de mejor manera algunos controles específicos de A/CFT. Los supervisores también deben considerar proporcionar servicios de guía a los bancos sobre cómo cumplir con sus obligaciones jurídicas y normativas en cuanto a A/CFT en una manera que fomente la inclusión financiera. 49. Si dicha guía de parte de los supervisores se basa en los principios de alto nivel, la guía elaborada por los sectores de la industria sobre la manera de cumplir con las obligaciones legales y normativas podría resultar útil para fines explicativos y operacionales. Sin embargo, los bancos deben tener en cuenta que la guía del sector privado que tomen en consideración sea compatible con la legislación nacional y se fundamente en las normas y reglamentos internacionales emitidos por las autoridades competentes. El anexo 1 ilustra algunos ejemplos de las diferentes formas de abordar la guía sobre supervisión bancaria. 50. Los supervisores deben considerar llevar a cabo esfuerzos de coordinación con otras autoridades reguladoras y supervisoras nacionales pertinentes para asegurarse de que la interpretación de las obligaciones legales sea coherente, así como para minimizar disparidades. Esto es de especial importancia en el caso de existir más de un supervisor responsable de la supervisión, por ejemplo, cuando el supervisor prudencial y los supervisores de A/CFT colaboran en diferentes organismos, o en divisiones separadas del mismo organismo. La guía de múltiple fuentes no debe ofrecer oportunidades de arbitraje regulatorio, lagunas o confusión innecesaria entre los bancos. Siempre que sea posible, las autoridades reguladoras y de supervisión correspondientes deben considerar la elaboración de un documento de guía conjunta. Sección tercera, guía para bancos. 51. El EBR en materia de A/CFT pretende impulsar el diseño de medidas de prevención o mitigación que sean proporcionales a los riesgos identificados de la FT. En el caso de los bancos, esto se aplica a la forma en que los bancos asignan sus recursos de cumplimiento, organizan sus controles y estructuras internas, e implementan políticas y procedimientos para prevenir y detectar en la FT, incluyendo metodologías a nivel de grupo cuando sea necesario. 52. La banca abarca una amplia gama de productos y servicios financieros que suponen diferentes riesgos de la FT. Estos incluyen, entre otros, los siguientes. La banca minorista, que es aquella en donde los bancos ofrecen sus productos y servicios directamente a los individuos y empresas, incluidos los acuerdos legales, como cuentas corrientes, préstamos, incluyendo hipotecas, y servicios de ahorro. La banca corporativa y de inversión, en la que los bancos ofrecen financiamiento a empresas y productos bancarios corporativos así como servicios de inversión a empresas, gobiernos e instituciones. Los servicios de inversión, o de administración patrimonial, son aquellos en los que los bancos ofrecen productos y servicios orientados a la administración del patrimonio de sus clientes, a veces conocidos como banca privada, y servicios de corresponsalía, que son aquellos servicios bancarios proporcionados por un banco solicitante, el banco corresponsal, a otro banco, también llamado banco corresponsal. 53. Los bancos deben tener en cuenta esas diferencias al evaluar y mitigar el riesgo de la FT al que están expuestos. A. Evaluación de riesgo. 54. La evaluación del riesgo forma la base del EBR de un banco. Debe permitir que el banco entienda cómo y hasta qué punto es vulnerable a la FT. A menudo resultará en una categorización estilizada del riesgo que contribuirá a que los bancos determinen el grado de recursos en materia de A/CFT necesarios para mitigar ese riesgo. Siempre debe documentarse, guardarse y comunicarse debidamente al personal pertinente del banco. 55. La evaluación de riesgos de un banco no tiene por qué ser compleja, pero debe ser proporcional a la naturaleza y alcance de las actividades del banco. En el caso de bancos más pequeños o menos complejos, por ejemplo, en los casos en que los clientes se sitúan en categorías similares y o cuando la gama de productos y servicios que el banco ofrece son muy limitados, una evaluación de riesgos simple podría ser más que suficiente. Por el contrario, cuando los productos y servicios del banco son más complejos o cuando existen múltiples filiales o sucursales que ofrecen una amplia variedad de productos, y o su base de clientes es más variada, se requerirá un proceso de evaluación de riesgo más sofisticado. 56.
Al identificar y evaluar el riesgo de la diagonal FT al que están expuestos, los bancos deben considerar una serie de factores entre los que se incluyen los que se mencionan a continuación. La naturaleza, escala, diversidad y complejidad de su negocio. Los mercados a los que se dirige. El número de clientes que ya han sido identificados como de alto riesgo. Las jurisdicciones que regulan al banco, ya sea a través de sus propias actividades o las actividades de sus clientes, especialmente aquellas jurisdicciones con niveles relativamente altos de corrupción o participación con el crimen organizado, y diagonal o controles poco satisfactorios en cuanto a la diagonal CFT, así como los incluidos en el GAFI. Los canales de distribución, incluyendo la medida en que los bancos se ocupan directamente del cliente o el grado en que se permite o tiene permitido depender de terceros para llevar a cabo la DDC y el uso de la tecnología. La auditoría interna y los resultados de regulación. El volumen y alcance de sus operaciones, teniendo en cuenta la actividad habitual del banco y el perfil de sus clientes. 57. Los bancos deben complementar esta información con la información obtenida de fuentes internas y externas pertinentes, como lo son los directores de las empresas, gerentes de relaciones, evaluaciones nacionales de riesgo, las listas emitidas por organizaciones intergubernamentales internacionales y gobiernos nacionales, las evaluaciones mutuas en materia de la diagonal CFT y los informes de seguimiento del GAFI o de organismos de evaluación relacionados, así como el estudio y clasificación de las tipologías. Asimismo, los bancos deben revisar su evaluación periódicamente y también cuando sus circunstancias cambian o surgen nuevas amenazas relevantes. Caja 2. Ejemplos de riesgos de la diagonal FT asociados con diferentes actividades bancarias. Banca minorista, disposiciones de servicios a negocios de alto flujo de efectivo, volumen de transacciones, transacciones de alto valor, diversidad de servicios. Administración patrimonial, cultura de la confidencialidad, dificultad para identificar propietarios reales, encubrimiento, uso de fideicomisos offshore, secreto bancario, complejidad de servicios y productos financieros, PEPs, transacciones de alto valor, jurisdicciones múltiples. Banca de inversión, estratificación e integración, transferencia de activos entre partes en intercambio por efectivo u otros activos, naturaleza global de mercados. Banca corresponsal, transacciones de alto valor, información limitada con respecto del remitente y origen de los fondos, especialmente cuando se ejecutan transacciones con un banco localizado en una jurisdicción que no cumple lo suficiente con las recomendaciones del GAFI, la posibilidad de que estén involucrados los PEPs con respecto a la propiedad de un banco. 1. La categorización propuesta de las actividades bancarias es puramente indicativa, véase párrafo 52, y la lista de los riesgos identificados es ilustrativa y no exhaustiva. 58. La evaluación de riesgos debe ser aprobada por la alta dirección y constituir la base del desarrollo de políticas y procedimientos de mitigación de riesgo de la diagonal FT, además de reflejar el nivel de apetito por el riesgo de la institución y establecer el nivel de riesgo que se considera aceptable. Debe revisarse y actualizarse de forma periódica. Las políticas, procedimientos, medidas y controles para mitigar los riesgos de la diagonal FT deben ser acordes con la evaluación del riesgo. B. Mitigación de riesgos, identificación, verificación, propósito e índole de la relación comercial. 59. Los bancos deben desarrollar e implementar políticas y procedimientos para mitigar los riesgos de la diagonal FT que han identificado a través de su propia evaluación de riesgos. Los procesos de debida diligencia del cliente, DDC, deben diseñarse para ayudar a los bancos a entender quiénes son sus clientes mediante la recopilación de información sobre lo que hacen y la razón por la que requieren los servicios bancarios. Las etapas iniciales del proceso de DDC deben diseñarse para ayudar a los bancos a evaluar el riesgo de la diagonal FT asociado con una relación comercial propuesta, determinar el nivel de DDC que debe aplicarse y disuadir a los individuos de establecer una relación de negocios para llevar a cabo actividades ilícitas. 60. Con base en una visión integral de la información obtenida en el contexto de su aplicación de medidas de DDC, los bancos deberían poder preparar un perfil de riesgo del cliente. Esto determinará el nivel y tipo de monitoreo continuo y sustentará la decisión del banco de concertar, continuar o terminar la relación comercial. Los perfiles de riesgo se pueden aplicar a nivel de cliente individual o, en el caso de grupos de clientes que comparten ciertas características, por ejemplo, clientes con nivel de ingresos similares, o que realizan el mismo tipo de operaciones bancarias. Este enfoque es particularmente relevante para los clientes de banca minorista. 61. La DDC inicial comprende lo siguiente: la identificación del cliente y, en su caso, el propietario real.
verificación de la identidad del cliente a partir de información confiable e independiente, datos o documentación al menos en la medida requerida por el marco legal y regulatorio aplicable, y comprensión del propósito e índole prevista de la relación comercial y, en situaciones de mayor riesgo, obtener más información. 62. Además, los bancos deben tomar medidas para cumplir con las sanciones nacionales e internacionales mediante la verificación de los nombres del cliente y propietarios reales en el Consejo de Seguridad de la ONU y otras listas de sanciones pertinentes. 63. Como norma general, las medidas de DDC deben aplicarse en todos los casos. El alcance de estas medidas puede ajustarse, en la medida permitida o requerida por los requisitos reglamentarios, según el riesgo de la diagonal FT, de haberlo, en relación con la relación comercial individual tal como se estableció con anterioridad en evaluación de riesgos. Esto significa que la cantidad y tipo de información obtenida, y el grado en que se verifica esta información, deben aumentarse cuando el riesgo asociado con la relación comercial es mayor. También se podrá simplificar cuando el riesgo asociado a la relación comercial es menor. Por lo tanto, los bancos deben elaborar y actualizar de forma periódica los perfiles de riesgo del cliente, que sirven para ayudar a los bancos a aplicar el nivel adecuado de DDC. Caja 3. Ejemplos de debida diligencia reforzada diagonal medidas de debida diligencia simplificada, ver también Nacional 1.10. Debida diligencia reforzada, DDR. Obtener información adicional de identificación de una amplia variedad de fuentes más robustas y utilizando la información para informar la administración de riesgos al cliente individual. Llevar a cabo búsquedas adicionales, búsquedas adversas verificables en medios, para informar la evaluación de riesgos al cliente individual. Comisionar un reporte de inteligencia sobre el cliente o propietario real para mayor comprensión del riesgo de que el cliente o propietario real puedan estar involucrados en actividades criminales. Verificar el origen de los fondos o riqueza involucrada en la relación de negocios para garantizar que no constituyan actos criminales. Buscar información adicional del cliente relativa al propósito naturaleza intencionada de la relación comercial. Debida diligencia simplificada, DDS. Obtener menos información, no se requiere información sobre el domicilio u ocupación de cliente potencial, y diagonal o buscar una verificación menos robusta sobre la identidad del cliente y el propósito y naturaleza intencionada de la relación de negocios posponiendo la verificación de la identidad del cliente. Caja 4. DDC y consideraciones de inclusión financiera. La aplicación de RBA para DDC puede apoyar los objetivos de inclusión financiera para proporcionar una aplicación más flexible de medidas de DDC para ciertas categorías de productos financieros o clientes quienes pudiesen de otra manera esforzarse para cumplir con los requerimientos de DDC bancarios. Sin embargo, la exclusión financiera por sí misma no es un indicador de bajo riesgo de la diagonal FT y los bancos deben tomar una decisión informada, con base en una evaluación integral de los riesgos de la diagonal FT, ya sea que sean apropiadas exenciones o medidas de DDC. 64. En los casos en que los bancos no puedan aplicar el nivel apropiado de la DDC, la recomendación 10 solicita a los bancos no participar en la relación comercial, o dar esta por terminada. 65. La Guía de Basilea sobre la gestión racional de los riesgos relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo ofrece una guía detallada a los bancos sobre la gestión del riesgo de lavado de dinero en la banca corresponsal y en situaciones en las que los bancos recurran a terceros para llevar a cabo la totalidad o parte de su DDC inicial. DDC continua diagonal monitoreo. 66. El monitoreo permanente significa el escrutinio de las operaciones para determinar si éstas son consistentes con el conocimiento que el banco tiene del cliente y la naturaleza y propósito del producto bancario y de la relación comercial. El monitoreo también incluye la identificación de los cambios en el perfil del cliente, por ejemplo, su comportamiento, uso de los productos y cantidad de dinero involucrada, y mantener un registro actualizado de tales cambios, lo que puede requerir la aplicación de medidas nuevas o adicionales de DDC. El monitoreo de las operaciones es un componente clave para la identificación de operaciones que son potencialmente sospechosas. 67. La vigilancia debe llevarse a cabo de forma continua o en función de operaciones específicas. También podría utilizarse para comparar la actividad de un cliente con el de un grupo de pares. No requiere de sistemas electrónicos, aunque para algunos tipos de actividad bancaria, donde se llevan a cabo grandes volúmenes de operaciones de forma regular, los sistemas automatizados podrían ser el único método realista de control de las operaciones. Sin embargo, en los casos en que se utilicen sistemas automatizados, los bancos deben estar conscientes de las normas que los rigen y deben verificar su fiabilidad con regularidad así como comprobar que abordan los riesgos de la diagonal FT identificados. 68. Los bancos deben ajustar el alcance y profundidad de vigilancia de acuerdo con su evaluación del riesgo institucional y los perfiles de riesgo de cada cliente.
debe aplicarse un sistema de monitoreo reforzado para situaciones de mayor riesgo, y al mismo tiempo, los bancos pueden optar por reducir la frecuencia e intensidad de los controles cuando los riesgos son menores. La adecuación de los sistemas de monitoreo y los factores que llevan a los bancos a ajustar el nivel de monitoreo debe revisarse periódicamente para continuar siendo relevantes con el programa de riesgo de A/CFT del banco. 69. Los bancos deben documentar y establecer claramente los criterios y parámetros utilizados para la segmentación de los clientes y para la asignación de un nivel de riesgo a cada uno de los grupos de clientes. Los criterios aplicados para determinar la frecuencia e intensidad de la vigilancia de los diferentes segmentos de clientes también deben ser transparentes. Caja 5. Ejemplos de monitoreo en situaciones de riesgo alto/bajo. El monitoreo de situaciones de alto riesgo, monitoreo de operaciones diarias, monitoreo de operaciones manuales, análisis frecuente de información, considerar el destino de los fondos, establecer banderas rojas con base en reportes de tipologías, reporteo de resultados de monitoreo a alta dirección, etc. El monitoreo de situaciones de bajo riesgo, umbrales, baja frecuencia, sistemas automatizados. La guía BCBS sobre la buena administración de riesgos con relación al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo establece en la sección 2.1 de lo que los bancos deben considerar cuando evalúen lo adecuado del sistema de monitoreo. Enfatiza que un banco debe tener instalado un sistema de monitoreo adecuado a su tamaño, actividades y complejidad así como a los riesgos presentes en el banco. Para la mayoría de los bancos, especialmente aquellos que se encuentran intencionalmente activos, el monitoreo efectivo es probable que requiera de la automatización del proceso de monitoreo. 70. Con este fin, los bancos deberán documentar, conservar la información sobre los resultados del monitoreo y comunicarla de forma adecuada al personal involucrado, así como las dudas que se hubiesen planteado y la forma en que fueron resueltas. Informes. 71. La recomendación 20 demanda que los países exijan a sus bancos que si sospechan o cuentan con fundamentos razonables para sospechar que los fondos son producto de un delito o están relacionados con el financiamiento del terrorismo, estos deberán informar de sus sospechas de inmediato a la UIF correspondiente. Los bancos podrán indicar mediante una señal distintiva cualquier movimiento inusual de fondos u operaciones para su posterior análisis. Los bancos deberán contar con sistemas adecuados de gestión de casos a fin de que dichos fondos u operaciones se analicen de manera oportuna y se determine si los fondos o la operación son sospechosos. 72. Los fondos u operaciones que son sospechosas deben reportarse inmediatamente a la UIF de la manera establecida por las autoridades competentes. Los procesos que los bancos utilizan para escalar las sospechas y, en última instancia, informar a la UIF, deben reflejar esto. Aunque las políticas y procesos que dan lugar a que los bancos emitan una alerta de sospecha pueden aplicarse según el tipo de riesgo, el banco deberá informar una vez que haya surgido la sospecha de la /FT. C. Controles internos, gobierno corporativo y monitoreo. Controles internos. 73. Contar con controles internos adecuados es una condición previa para la aplicación eficaz de las políticas y procesos para mitigar el riesgo de la /FT. Los controles internos incluyen acuerdos de gobierno corporativo apropiados en los que es claro en quién recae la responsabilidad en materia de A/CFT, así como de poner en práctica controles para monitorear la integridad del personal, de conformidad con la legislación local aplicable, en especial en situaciones transfronterizas y de evaluación nacional de riesgos, de cumplimiento y controles para comprobar la eficacia general de las políticas y procesos del banco para identificar, evaluar y controlar los riesgos. 74. Para grupos bancarios más grandes, deben existir en todo el grupo, controles con un enfoque similar a los controles de A/CFT. El documento, del CSBB titulado Buena gestión de los riesgos relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo es una guía completa para los bancos sobre la gestión eficaz de los riesgos de la /FT en un contexto de grupo y transfronterizo. Gobierno corporativo. 75. La acertada aplicación y eficaz operación de un EBR en materia de A/CFT depende de un liderazgo sólido por parte de la alta dirección así como de la supervisión del desarrollo y aplicación del EBR en todo el banco. 76. La alta dirección debe considerar varias maneras de apoyar iniciativas en materia de A/CFT. Promover el cumplimiento como un valor central del banco mediante la distribución de un mensaje claro en el sentido de que el banco no celebrará contratos o mantendrá relaciones comerciales que pudieran estar relacionadas con riesgos excesivos relacionados con la /FT que no podrían ser mitigados con eficacia. La alta dirección, junto con los directivos, son responsables de establecer sistemas de gestión y controles adecuados a la sólida política de toma de riesgos del banco. Implementar mecanismos adecuados de comunicación interna en relación con los riesgos reales o probables de la /FT que enfrenta el banco.
Estos mecanismos deben interrelacionar al Consejo de Administración, al oficial de cumplimiento de A/CFT, cualquier comité relacionado o especializado del banco, por ejemplo, el Comité de Riesgos o el Comité de Ética y Cumplimiento de Normas, el Departamento de TI y cada una de las áreas comerciales. Decidir sobre las medidas que se requieren poner en práctica para mitigar los riesgos de la/FT identificados y sobre el grado de riesgo residual que el banco está dispuesto a aceptar, y conformar de forma adecuada los recursos de la unidad de A/CFT del banco. Caja 6. Ejemplos de pasos tomados por la alta dirección de bancos para promover el cumplimiento: llevar a cabo el desarrollo de producto y campañas comerciales en estricto cumplimiento con la legislación nacional de A/CFT, involucrar a la alta dirección en la capacitación del personal en A/CFT. 76. Esto implica que la alta dirección no debe únicamente conocer los riesgos de la/FT a los cuales está expuesto el banco, sino también comprender cómo opera su marco de control de A/CFT para mitigar dichos riesgos. Esto requiere que la alta dirección reciba información suficiente, regular y objetiva para tener una visión exacta del riesgo de la/FT a los cuales está expuesto el banco a través de sus actividades y relaciones de negocio individuales. Recibe información suficiente y objetiva para comprender si los controles de A/CFT del banco son efectivos, por ejemplo, información del director de cumplimiento sobre la efectividad del control o reportes de auditoría, y que los procesos se encuentran implementados para escalar decisiones importantes que impacten directamente la habilidad de dar atención y controlar los riesgos. 78. Es importante que se designe la responsabilidad para la consistencia y efectividad de los controles de A/CFT a un individuo con el suficiente nivel dentro del banco para que pueda señalar la importancia de la administración y cumplimiento de los riesgos de la/FT, y que los asuntos de la/FT sean presentados a la atención de la gerencia. Esto incluye sin limitación a la designación de un oficial de cumplimiento competente a nivel gerencial, garantizando el monitoreo del cumplimiento. 79. Un ambiente de control interno del banco debe ser conducente para asegurar la integridad, competencia y cumplimiento del personal con las políticas y procedimientos relevantes. Las medidas relevantes de los controles de A/CFT deben ser consistentes con el más amplio conjunto de controles implementados para la atención de riesgos de negocios, financieros y operativos. Investigación, reclutamiento y remuneración. 80. Los bancos deben verificar que el personal que empleen tenga la integridad y que es lo suficientemente capacitado con los conocimientos y experiencia suficientes para llevar a cabo sus funciones, en particular en situaciones donde el personal sea responsable de la implementación de controles de A/CFT. 81. El nivel de procedimientos de investigación del personal debe reflejar los riesgos de la/FT a los que esté expuesto el personal individual y no enfocarse únicamente a roles de alta dirección. Se deben tomar pasos para el manejo de conflictos de interés potenciales para el personal con responsabilidades de A/CFT. Su remuneración debe estar alineada con los principios sobre la independencia de la función del cumplimiento en el documento CSBB sobre los principios del cumplimiento y la función del cumplimiento en bancos. Capacitación y sensibilización. 82. La aplicación efectiva de las políticas y procedimientos de A/CFT depende de la comprensión del personal en bancos, no únicamente de los procesos que se requieren que ellos realicen, sino también de los riesgos que esos procesos están diseñados a mitigar, así como las posibles consecuencias de esos riesgos. Por lo tanto, es importante que el personal del banco reciba capacitación de A/CFT, la cual debe ser de alta calidad, relevante a los riesgos de la/FT del banco, a sus actividades de negocio y actualizados con las últimas obligaciones legales y regulatorias, y controles internos. Obligatoria para todo el personal relevante. A la medida para líneas de negocio particulares dentro del banco, equipando al personal con una comprensión adecuada de los riesgos de la/FT especializados a los que muy probablemente se enfrenten y sus obligaciones con respecto a esos riesgos. Efectiva, la capacitación debe proporcionar el efecto deseado, y esto puede ser verificado, por ejemplo, requiriendo al personal que pase pruebas o monitoreando los niveles de cumplimiento con los controles de A/CFT del banco y aplicando las medidas apropiadas donde el personal no sea capaz de demostrar un nivel de conocimientos deseado. Continua, alineada con la Nacional 118, la capacitación de A/CFT debe ser regular, relevante, y no únicamente un ejercicio de una sola vez en la contratación del personal. Complementada por información y actualizaciones de A/CFT que son difundidas al personal relevante de forma apropiada. 83. Sobre todo, la capacitación también debe buscar construir un comportamiento de trabajo en el cual el cumplimiento se encuentre anidado en las actividades y decisiones de todo el personal bancario. Evaluación de controles. 84.
Los bancos deben tomar pasos para procurar que sus políticas y controles de /CFT estén adheridas y sean efectivas. Con este propósito, sus controles deben ser monitoreados de forma continua por el oficial de cumplimiento del banco. Adicionalmente, lo adecuado y el cumplimiento de los controles de /CFT del banco deben ser revisados por una función de auditoría. 85. La recomendación 18, en su Nacional 1.18, requiere que los países soliciten a los bancos nombrar a un oficial de cumplimiento a un nivel gerencial. Adicionalmente a proporcionar asesoría al personal relevante para el cumplimiento de sus obligaciones, su rol será de monitorear y asesorar los riesgos de /FT a través del banco, así como de la aplicación adecuada y efectividad de las medidas implementadas por el banco para la mitigación de riesgos. El oficial de cumplimiento debe entonces tener la necesaria independencia, autoridad, nivel, recursos y experiencia para llevar a cabo estas funciones de forma efectiva, incluyendo la habilidad para tener acceso a toda la información interna, incluyendo a través de líneas de negocio, y sucursales bancarias y subsidiarias. Caja 7. Ejemplos de controles internos para incentivar el cumplimiento. Facilitar el reporteo de operaciones inusuales. Definir la capacitación del personal con base en mecanismos para detectar adecuadamente operaciones inusuales. Establecer canales adecuados para permitir al personal reportar operaciones inusuales al oficial de cumplimiento. Asegurar la confidencialidad al personal que reporta operaciones inusuales. Permitir al personal reportar áreas de políticas o controles que no sean claras, útiles o efectivas. Establecer canales continuos de consulta para el personal con respecto a asuntos de /CFT. Asegurar la consistencia de las respuestas a preguntas del personal con respecto a asuntos de /CFT. Conducir actividades de /CFT de tal manera que sean percibidas por todo el personal como de apoyo para la calidad a los servicios bancarios proporcionados a clientes y de la integridad del banco. Función de auditoría independiente para probar el programa de /CFT del banco con una visión de establecer la efectividad de las políticas y procesos generales de /CFT del banco y la calidad de su administración de riesgos a través de sus operaciones, departamentos, sucursales y subsidiarias, tanto domésticas, y cuando sea relevante, en el extranjero. Los hallazgos deben informar a la alta dirección la visión del diseño e implementación del marco de /CFT del banco. La función de auditoría requiere examinar lo adecuado de todas las determinaciones de riesgos y por lo tanto no debe enfocarse exclusivamente en riesgos altos. 87. Tanto las funciones de cumplimiento como de auditoría deben basar su evaluación en toda la información relevante a su tarea, incluyendo, cuando sea relevante y apropiado, información obtenida confidencialmente a través de mecanismos internos relevantes o líneas de denuncia. Otras fuentes de información pueden incluir tasas de aprobados de la capacitación, fallas de cumplimiento, y análisis de cuestionamientos recibidos por el personal. Guía para un enfoque basado en riesgo GAFI.